Buenas tardes y bienvenidos al resumen informativo de Diario El Heraldo. Les saluda Ivette Artola y damos inicio con las noticias más importantes hasta el momento. Y es que se dio a conocer que el Congreso de Luis Redondo está entre los 10 más corruptos. Esto a nivel latinoamericano según un índice global. Escuchemos. Congreso de Redondo entre los 10 más corruptos del mundo según índice global. Una vez más, el Congreso Nacional de Honduras aparece entre los más corruptos del mundo, según el Índice de Estado de Derecho. En este 2024, el Poder Legislativo ocupa el puesto 133 de 142 países, de acuerdo con la medición que realizó el Proyecto de Justicia Mundial. Esto significa que este poder del Estado está entre los 10 con el rendimiento más bajo, según especifica el WJP en la medición, basada en 3 formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Es decir, miden si los parlamentarios no usan sus cargos públicos en beneficio propio o, en otras palabras, si se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables a la legislación. En 2023, el Poder Legislativo estaba en la posición 132, pero para este año bajó al puesto 133, evidenciando cómo año con año está más cerca del puesto 142, es decir, el más corrupto del mundo. Tomando en cuenta que 1 tiene la mejor evaluación y 142 la peor, el país aparece en una posición preocupante, pero para los expertos no es sorpresa, porque Honduras en los últimos 3 años, particularmente con este Congreso, ha dado muestras de que no se han podido conformar una institución creíble y respetada, aseguró el analista político Olvan Valladares. Lo anterior sucede porque las decisiones que se han tomado internamente en el legislativo no han contribuido precisamente a establecer una imagen mucho mejor para los diputados y el país, aseguró el experto. Además, le damos a conocer que algunos sectores ya le estarían solicitando a la presidenta Xiomara Castro sobre dejar su discurso, esto sobre el golpe de Estado. Escuchemos. Piden a Xiomara Castro dejar su discurso sobre el golpe de Estado. Diversos sectores pidieron a la presidenta Xiomara Castro parar el discurso de intentos de golpe de Estado que ha utilizado durante su mandato. El 23 de octubre, la mandataria escribió en sus redes sociales "Golpe de Estado nunca más", tras compartir un mensaje de Rixi Moncada, ministra de Defensa, quien afirmó que se busca desestabilizar a las Fuerzas Armadas con una interpelación a su cabeza, Rosbel Hernández. La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, le dijo a Castro que ordene eso a las Fuerzas Armadas, ellos y ustedes son los que han dado golpes. Otro liberal que se pronunció fue el precandidato presidencial Jorge Calix, quien recordó que para el periodo 2014-2018, el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales le pidió que interpelaran al en ese entonces ministro de Seguridad Arturo Corrales Álvarez. Antes sí era bueno interpelar funcionarios y ahora es malo. ¿O acaso la Constitución solo debe cumplirse cuando conviene, pero hay que respetarla cuando no conviene?, objetó Calix. Por su parte, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez afirmó que más bien son 10 golpes que desde el Estado, Xiomara Castro y Manuel Zelaya le han dado a este noble pueblo. Bien, así también le damos a conocer que de intromisión califica un mensaje de Rixi Moncada, esto por la moción de interpelación por parte del Partido Nacional. Escuchemos. Como un acto intimidatorio e ingerente de un poder del Estado a otro, calificaron diputados de la oposición el mensaje de la ministra de Defensa y Seguridad, Rixi Moncada, ya que la Constitución faculta a los parlamentarios a interpelar a cualquier funcionario. De acuerdo con el artículo 205, numeral 22 de la Constitución de la República, le corresponde al Congreso Nacional interpelar secretarios de Estado y a otros funcionarios del gobierno central y cualquier entidad que tenga interés en el Estado sobre asuntos relativos a la administración pública. En Honduras no hay ningún respeto por la independencia de poderes, la República, la Constitución, de manera que no hay respeto por nada. El gobierno, lejos de dar un buen ejemplo, atenta contra la débil institucionalidad que tenemos, cuestionó la diputada liberal Beatriz Valle. Por su parte, Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, cuestionó el revuelo que ha causado la moción, al no ser la primera ocasión que se interpela a un funcionario, ya que en 2009 el Congreso Nacional llevó a comparecer al exministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero. Se ha armado un alboroto sin ningún sentido. ¿Cuál es el problema que llegue al Congreso Nacional el jefe de las Fuerzas Armadas y explique por qué se pronunció sobre la Ley de Justicia Tributaria?, reiteró Zelaya.
Maribel Espinosa, precandidata presidencial y diputada liberal, es del criterio que el Partido Nacional, en el uso de su derecho, anunció que iba a presentar una moción que después conocimos a través de la cuenta X de la ministra de Defensa. Continuó diciendo: "Es una pena la intromisión del Ejecutivo en los asuntos del Legislativo. Ella, refiriéndose a Rixi Moncada, no tiene que involucrarse en los asuntos del Congreso Nacional". Laura Dogu ha expresado que la extradición es sumamente importante. Escuchemos las declaraciones de Laura Dogu. Laura Dogu, la extradición es sumamente importante. Laura Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, ha destacado nuevamente la importancia de la extradición entre ambos países, resaltando que es un elemento clave para la seguridad de ambas naciones. Durante una reciente visita a San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, Dogu subrayó que Estados Unidos continuará trabajando para asegurar que esta herramienta siga vigente, a pesar de los intereses del gobierno de Xiomara Castro de denunciar el tratado. La diplomática señaló que la extradición es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, ya que mejora la seguridad en Honduras y evita que los criminales sientan que pueden operar impunemente sin temor a ser enviados a los Estados Unidos. Esta declaración viene en un contexto de tensiones entre ambos países, con constantes roces diplomáticos y denuncias de injerencia. Dogu también opinó sobre el proceso judicial contra el precandidato presidencial Nasri Aspura, enfatizando la importancia de que se respete el debido proceso para garantizar los derechos de los acusados. Esta declaración llega en un momento crítico cuando el sistema judicial hondureño está bajo escrutinio por diversas acusaciones de corrupción. La extradición se ha convertido en un punto de fricción desde que la presidenta Xiomara Castro denunciara el tratado el pasado 28 de agosto, lo que ha generado preocupación en varios sectores, tanto en Honduras como en Estados Unidos. La denuncia entrará en vigor en febrero, lo que significará el fin formal de las extradiciones entre ambos países, a menos que se logre una reconsideración. A pesar de esto, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina ha expresado que aunque el gobierno mantiene la postura de denunciar el tratado, están abiertos a explorar otras alternativas. El canciller Reina subrayó que es esencial que la extradición no se convierta en un instrumento político y que se busque un mecanismo que funcione de manera justa y efectiva para ambas partes. Este anuncio de la denuncia del tratado de extradición se produjo después de una polémica visita de altos mandos militares hondureños a Venezuela, donde se reunieron con el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino. Las opiniones de Dogu sobre dicha visita fueron el detonante para la decisión del gobierno de Castro. La relación entre Estados Unidos y Honduras se encuentra en un momento delicado, pero como lo expresó la embajadora Dogu, ambas naciones siguen trabajando de cerca en temas clave como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. La incertidumbre sobre el futuro del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos plantea retos importantes, pero también abre la puerta a posibles negociaciones y nuevos acuerdos que podrían fortalecer la cooperación bilateral entre dichos países. Bien, con esta información vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y también le damos a conocer que las autoridades del gobierno han indicado que hay otras alternativas tras el fin del tratado de extradición. Hay otras posibilidades, así que vamos a escuchar cuáles serían esas alternativas del gobierno. Gobierno dice que puede ver alternativas tras fin de extradición con Estados Unidos. Luego que la embajadora de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, hiciera hincapié en mantener la extradición entre Honduras y Estados Unidos, dentro del gobierno han afirmado que pueden sentarse a negociar un nuevo mecanismo. El llamado de la embajadora estadounidense en Honduras ha hecho eco al grado que algunos diplomáticos del gobierno consideraron que la extradición no se eliminará, pues ha existido negociaciones en marcha. Podría revertirse en la medida que avancen las negociaciones entre los dos gobiernos y que Estados Unidos sepa que hay que respetar, opinó Carlos Quesada, embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, OEA. De su lado, el canciller Eduardo Enrique Reina reconoció que estamos abiertos a ver algunas posibilidades. Lo importante es que esta no se vuelva un instrumento político y buscar un mecanismo que funcione de manera puntual.
En tanto, el vicecanciller de Política Exterior Gerardo Torres puntualizó que Estados Unidos ha manifestado estar en total disposición para fortalecer las capacidades en la lucha contra el narcotráfico. Recordó que la decisión del gobierno fue de carácter político y como rechazo a que muchas veces se elige a quién extraditar y a quién no. Y cambiando con un poco de tema, las autoridades del gobierno y más que todo en el sector salud están a la espera del dictamen de la OMS para aplicar la vacuna contra el dengue. Escuchemos. Esperan dictamen de la OMS para aplicar la vacuna del dengue. Desde el pasado viernes, las autoridades sanitarias anunciaron que más de 53.000 dosis de la vacuna contra el dengue habían ingresado al país. Ese mismo día, Gilberto Ramírez, jefe de la región metropolitana del Distrito Central, explicó que serían distribuidas en los principales centros de salud, siendo la capital la primera zona del país donde se iba a empezar a vacunar a los menores de 6 a 16 años. No obstante, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud, Carla Paredes, aún no hay fecha que especifique cuándo se iniciará a vacunar a los infantes. Estamos esperando un dictamen de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para que nos liberen y nos digan procedan, explicó Paredes. La ministra detalló que hay expertos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, enfocados en trabajar en cómo será el protocolo para empezar a vacunar. Yo he gastado en esta epidemia más de 400 millones. Eso vale la pena si con eso logramos reducir el riesgo, dijo la galena. Bien, estaremos al pendiente si la OMS aprueba la vacuna contra el dengue, esta enfermedad que lamentablemente le ha quitado la vida a muchos hondureños. Y de esta forma finalizamos el resumen informativo de Diario El Heraldo, siempre agradeciéndole por su fiel sintonía. Le deseamos que pase una feliz tarde.